Buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Conversación en Inglés, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros Aciem y la instructora Gloria Romero, quien nos acompaña el día de hoy de parte de nuestro convenio con la Escuela de Idiomas Smart. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que se inscriban para participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos (CIMGA), el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará y para mayor información la pueden consultar en la página web www.simga.com. Entonces, de esta manera daremos paso a la instructora Gloria Romero para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios, así como también pueden invitar a sus amigos o conocidos a participar de esta conferencia, de este maravilloso curso. En el chat comparto el link de esta reunión. Adelante, instructora. Instructora Gloria, sigue por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Gloria Romero, yo soy docente de lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional y en este momento pues soy docente de inglés de la Academia de Idiomas Smart. Los voy a estar acompañando el día de hoy en este club conversacional. La invitación, como siempre, es a que podamos practicar el idioma. Si hay alguna pregunta, por supuesto que la responderemos. La idea es que pues podamos obviamente practicar todos y pues que sea un momento agradable para poder compartir nuestras opiniones y pues nuestras experiencias, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a Aciem y pues que sepan que siempre tienen el apoyo de Smart en todo lo referente al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora, ya la podemos Listo, evidenciar. perfecto, listo. Ok, listo. Okay, so today we have this topic, what video games do to our brain. So this is a very common topic, video games. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es lo que el videojuego o los videojuegos le hacen a nuestro cerebro. ¿Listo? So before we start, we're gonna have a little activity, and this is a warm up. This is a little activity, and it's called Guess the Video Game. So you are going to try to guess the video game with emojis. So, la dinámica es que vamos a tratar de adivinar el videojuego. I'm going to show you some emojis and you're going to try to guess what the video game is. Les voy a mostrar los emojis y ustedes pues van a tratar de adivinar cuál es el videojuego. ¿Listo? Los invito obviamente a que puedan pues abrir sus micrófonos o si quieren enviarlo al chat, también no hay ningún problema. Let's start with number 1. Okay, here we have video game. What's this video game? What do you guys think? ¿Qué creemos que sea este videojuego? What do you think? Listo, vamos a darle la palabra al ingeniero Diego Fernando para que pueda indicar la instrucción que está dando nuestra conferencista. En este momento tiene habilitado el micrófono ingeniero Diego para que pueda hablar. Good morning, thank you. I think that this video game is Super Mario. Okay, let's see. Let's see. Let me click here. Yes, very good. It's Super Mario Bros. Excellent. Thank you very much, Diego. Okay, good. Let's go now with the next one. Let's see. Okay, this one. We have like a diamond, a wall, a brick wall, pared de ladrillos, a brick wall, and a
This is a kind of shovel. Hmm? What do you think is this video game? Adelante, ingenieros, los invitamos a que nos interactúen con la pregunta que está haciendo nuestra docente el día de hoy. De pronto por el chat o de pronto el micrófono. What do we think? Pueden alzar la mano o escribir sus comentarios en el chat para poder darles la palabra. Okay, what's this video game? Everybody? Okay, let's see. So this video game is very popular. This one is Minecraft. Hmm? Okay, let's go with the next one. Let's see. Okay, this one is very popular. And here we have well, some money, a police car, a gun, a man walking, money. What video game do you think it is? Ingeniero Diego Fernando Muñoz, adelante, por favor. Okay, thank you. I'm not sure, but I think that maybe is a Monopoly or lottery. Okay, well, no, it's not Monopoly, but very close. It's about money. This one is a very popular video game. It's Grand Theft Auto. It's what we call GTA. Okay, very good. Thank you very much, Tio. But Monopoly is closer because of the money. Yes. Okay, good. And let's go with the last one. Let's see what else we have. Here we have this video game. This one is very common for cell phones. Hmm? Which one do you think it is? Adelante, ingeniero Norbey, para que pueda opinar. Hello, thank you. Good morning. I think maybe Candy Crush. Okay, yes, very good. That's Candy Crush. Very popular in cell phones, right? So, yes, all of those are video games, right? And here's another question. Do you like video games? Yes or no? Why? Hmm? So, for example, in my case, I do like video games, not video games that are complicated, but easy video games. For example, Tetris, for example, Super Mario, and maybe Sonic Sega, this one. Those I like because are not too difficult. It's not too difficult to play. So yeah, that's in my case. So now, you guys, do you like video games? What about you? Adelante, ingenieros, los invitamos a opinar, a levantar la mano o escribir en el chat. Adelante, ingeniero Diego. Okay, thank you. Yes, I like video games. Mhm. Like
Super Mario and first person games Uh-huh. because uh, uh, these, these games help me to uh, uh, feel happy and dis- bueno, desestresar. I don't know how do you say desestresarme a little. Mhm. Podemos decir relief stress Release o release soltar stress. relief Okay, stress. okay. Uh-huh, very good. Because the video games help me to release the stress. Okay, very good. Excellent. Thank you very much, Diego. Okay. Bueno, Anybody else? perdón, también tenemos a la ingeniera Dana Cardoso que quiere también responder esta pregunta. Of course. Adelante, por favor. Thank you. I really like the video games. I recently buy the PS4 and Okay. the FIFA 23 for my boyfriend. Oh, yes. For example, my boyfriend, he plays FIFA. I don't like FIFA, but he, oh, okay. Thank you very much, Dana. Okay, very good. So, video games Thank you. are popular. Thank you very much. Video games are very popular, very popular. But sometimes we have some negative repercussions with abuse. That is 10 hours playing video games is negative for you. Entonces, hay algunas como repercusiones negativas cuando hay abuso de los videojuegos. Entonces, han habido estudios y cuando superamos un espacio de horas, como digamos, hay gente de 15 horas, 18 horas, that is negative. So that can create maybe laziness or sedentarism, ser muy sedentario. Maybe social life disruption. This means that you can't, let's say, share with people. No te es tan fácil relacionarte con las personas. Attention problems. Esta es otra teoría que se tiene. That video games generate like attention problems. You cannot be focused on the topic. And sometimes brain damage. So these are all like negative repercussions. Siempre se ha tenido el pensamiento de que a largo plazo los videojuegos generan como este tipo de resultados y por supuesto que pueden llegar, digamos, a generarlos, pero estamos hablando de un abuso excesivo de los videojuegos. So, surprisingly, these are not 100% truth. Sorprendentemente, todos estos mitos negativos, estas repercusiones negativas, no son 100% verdad. ¿Listo? But first, let's check here. Another question. Do you think video games are art? Entonces, ¿crees que los videojuegos son arte? ¿Por qué sí o por qué no? And here we have like a little transition. This is Princess Peach. Esta es la princesa de Mario. And this is 1985, en 1985, and this is 2018, como se ve ahora. So before we start with that question, let's check here this little video. And this is the evolution of PC games. So this is just for you to take a look. Let me play it a little bit, maybe a little faster. Let's watch.
Okay, that's it. So, well, you saw the evolution. We started here. This was the game. Very, let's say very simple, the animation. And then we ended with something like this. So, well, let's see. Do you think video games are art? Why or why not? Entonces, de pronto, do you think video games are art? ¿Creen que los videojuegos podrían ser considerados un tipo de arte? What do you think? Adelante, ingeniera Dana. Ya tiene habilitado el micrófono para que pueda responder a la pregunta. Ya tiene habilitado el micrófono, ingeniera Dana, para que pueda dar sus comentarios, responder a esta pregunta. Since every day they also get closer to reality as we could see in the video. Okay. Okay, well, I do think I agree with you. And as the video showed, guys, repeat, please. Okay, well, very good. So in the video, we saw like the evolution of video games, right? And they improve like the graphic design and all of that, right? So you could say that maybe, yes, it is like a kind of art, right? Now here we have some image. We have an image with some vocabulary here. And here we have the evolution of game. So we have stones. These would be like what we call in Spanish tricky. We can say stones, or we can say, for example, tic-tac-toe. That would be tricky in English. We have checkers. This is what we call damas. Board games, juegos de mesa. Video games, videojuegos. PC games, los que son para computadora. Game consoles, and here we have obviously Xbox, Nintendo, we have PS, PS4, PS5. We have mobile games on your phone, for example, Candy Crush, of course. We have tablet games, juegos para la tablet. We have VR games. VR, virtual reality. Entonces, los juegos de realidad virtual. And now that we have
these like glasses. We have some glasses for VR. Tenemos unas especies como de gafas o cascos de realidad virtual. And we have AR games. This is like similar to VR, but with more contestants. Con más personas, pero similar al de VR. ¿Listo? Okay, so that's for vocabulary. And now, let me move this here. Okay, and now, here I have some positive impacts on your brain. So it turned out that scientists made some studies and they prove that video games can be positive for your brain. Entonces, bueno, digamos que hubo varios estudios, como les había mencionado antes, hay como muchos mitos, muchos impactos negativos. Yo sé que todos nos acordamos que en algún momento nuestras mamás no peguen la cara a esa pantalla, se le van a dañar los ojos, tanto videojuego le hace daño, etcétera, etcétera. Pero entonces, hay estudios que han probado lo contrario. There are positive impacts on your brain. Hay impactos muy positivos de los videojuegos en tu cerebro. And this obviously happens when we play, let's say, 5 hours or, I don't know, maybe 4 hours a day. Esto pasa cuando jugamos de pronto 4 horas, nada muy excesivo, pero digamos que la exposición continua a estos videojuegos puede ser algo muy positivo para la mente. ¿Listo? So, we can say that it improves your memory. Mejora tu memoria. Por ejemplo, en los juegos en donde hay un gran mapa y debes recordar dónde están las cosas, dónde las dejaste. You have to remember where are the things located. So you really have to pay attention to that. Second, it improves your attention. Mejora tu atención. This happens because you have to pay attention to different things at once. Tienes que ponerle cuidado a diferentes cosas, pero al mismo tiempo. Entonces, de verdad tienes que estar enfocado, pero aunque digamos, la tarea o la indicación sea diferente, ¿verdad? So, for these two, I'm going to show you this. Here. This is non-action gamer's vision. Esto quiere decir que es la vista de una persona común y corriente que no, digamos, no tiene como el hábito de jugar videojuegos. Y según los estudios, digamos, la vista de los jugadores de videojuegos está ubicada acá. Eso quiere decir que jugar videojuegos mejora tu visión. Playing video games improves your vision. You improve how you see in general, okay? So that's one advantage. Another advantage that we have here, this is an exercise. Este es un ejercicio, entonces quiero que por favor intenten hacerlo. Pueden hacerlo ahí ustedes viendo la pantalla. Y es simplemente decir el color, pero no la palabra. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir yellow, red, green, purple, blue, orange, green, yellow, black, red, purple, blue, yellow, black, green, blue, red, purple. So it's a conflict. This exercise generates a conflict in your brain because the right brain, la parte derecha de tu cerebro, tries to say the color, right? Tratamos de decir, y yo sé que ahí dice red, pero yo tengo que decir amarillo porque está escrito en amarillo, en color amarillo, ¿cierto? Yellow. And my left brain insists on reading the word. El hemisferio izquierdo insiste en que no digamos el color, sino que leamos la palabra. ¿Listo? So what happens with video games? When you play a video game, normally we are having like a fight between the right brain and the left brain. There is a conflict. So gamers are exposed to this kind of conflicts very often, and they have to try with a lot of practice to improve this.
¿Qué pasa con los videojuegos? Muchas veces se nos asignan tareas de coordinación, de tareas que tenemos que llevar a cabo, donde hay una lucha continua entre lo que nuestra parte o el hemisferio derecho quiere hacer contra lo que quiere hacer el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Los gamers están muy expuestos a partir de todas estas instrucciones que les dan los videojuegos a tener que hacer tareas de este tipo. De pronto puede pasar que cuando no estamos acostumbrados, entonces nos cuesta y empezamos diciendo el color, pero terminamos leyendo la palabra. De pronto a mí me pasó y no me di cuenta, pero es muy común, ¿listo? Entonces, esto es un test muy popular y normalmente a los gamers les va muchísimo, muchísimo mejor, ¿listo? So, this was just an exercise for you to maybe laugh a little or maybe practice. Now, another positive impact, right, that we have is the ability to track objects. Entonces, otro impacto positivo es la habilidad para poder rastrear objetos, seguir objetos con nuestra mirada. So it improves a lot your vision. So this is very common. And I now want you to play with me this little game. So here, these are images about object tracking. Estas son diferentes imágenes como de estar pendiente de cuántos objetos hay en la periferia o en la vista, ¿cierto? Por ejemplo, cuando manejamos un carro, generalmente las personas que juegan videojuegos tienen una mejor habilidad para rastrear objetos y tienen una visión mucho más amplia de los objetos que los rodean. So, well, we're going to play this little game for that, and this is called Tricky Comps. So here, the idea is that you pay attention to the coin. So the coin is here. Okay, I think it's here. Okay. So now I want you to try. So let's start with somebody. Let's see. Okay, so is it under cup 1, 2, or 3? ¿Debajo de cuál estará? Number 1, number 2, or number 3? Adelante, ingeniero Norbey, ya tiene activado su micrófono. Okay, thank you. I think it's under cap number 3. Okay, let's go. Number 3. Okay, very good. Let's go with the next one. Okay, so we have 1, 2, 3, or 4. Which one do you think it is? Ingeniero Diego Fernando, por favor, adelante para dar respuesta. Okay, I think that is in the number 3. Okay, number 3. Let's see. Okay, very good. Perfect. More difficult. Okay, now we have 2 coins. Ahora tenemos 2 monedas. And we have 5 cups. Tenemos 5 vasitos. So, is it under 1, 2, 3, 4, or 5? Adelante, ingeniero Diego. Okay, it's in the number 2 and 3. Okay, let's see. 2. Okay. Okay, excellent. Let's see. Okay, again. 1, 2, 3, 4, and 5. Where are the coins? Adelante, ingeniero Norbey. I consider maybe under 1 and 2. Okay, let's see. 1 and 2. Okay, it was number 5. Very good. That's it. So I recommend this kind of games
for your brain to pay attention to different objects. ¿Cuál es el chiste con estos juegos? Habían, en un principio, pues cuando hay un objeto, nos es muy sencillito hacer el tracking, hacer el seguimiento de ese objeto. Tenemos nuestra mirada fija en ese objeto en específico. Sin embargo, cuando ya hay más objetos, se va tornando un poco más difícil, ¿verdad? So, general people, average people, normal people, they can track 3 to 4 items at the same time. Entonces, la gente promedio, los mortales normales, que no somos muy gamers, muy profesionales en esto, podemos seguir hasta 3 o 4 objetos al mismo tiempo. En un mismo rango de visión, podemos seguir hasta 3 o 4 objetos. However, the gamer can follow or track from 6 to 8 objects at the same time. Entonces se hizo el estudio y los gamers, generalmente las personas que pues, juegan los videojuegos, pueden seguir al mismo tiempo de 6 a 8 objetos. Eso viene siendo el doble de objetos y se les ponía, digamos, este tipo de tareas y ellos podían seguir varios de 6 a 8 objetos al mismo tiempo. So, video games can improve your ability to track objects. ¿Listo? Entonces es posible que los videojuegos puedan obviamente mejorar la habilidad para este rastreo o esta atención sobre los objetos. ¿Listo? Okay, very good. Let's go. So, well, now, what skills do games provide? What skills? ¿Qué habilidades? So, for example, here we have coordination, we have problem-solving skills, and strategic thinking. Esto obviamente depende del videojuego que vayamos pues a jugar, obviamente. Si es, por ejemplo, coordination, puede ser estos juegos tal vez de pelea, ¿cierto? Problem solving skills, de pronto se han jugado juegos con historia, que tienes que completar algunas misiones, ahí te ponen problemas, tú debes resolverlos. And strategic thinking, pensamiento estratega. So this is, for example, when you play, I don't know, games with soldiers or battles, cuando juegas de pronto que vas a conquistar un territorio, digamos, por ejemplo, que vas a luchar, no sé, juegos, digamos, de guerra, ¿listo? So that would be it, right? Now, let's go now with some questions, and I'm going to show my, let's say, my screen for you. And we're gonna check some questions. So, let's see. Oh, give me a moment. Because this one, let's see, let me check. Oh yeah, it was, I think yes. Well, let's do it with this because it changed. Let's see. Okay, so well, here I have some questions and you guys are going to answer the question, okay? Let's see. Okay, very good. So, what do you think is the most positive aspect of playing video games? What is the best thing of playing video games? ¿Qué es lo más positivo de jugar videojuegos? What do you think? Adelante, ingeniera Dana. Thank you. I think the most between to play video games. For fun. Uh-huh. Okay, yes. Yes, you can have fun. Te puedes divertir, right? So let me write it here. So something very positive
you can have fun, right? Let me see. Okay, yes. You can have fun. That's really positive, right? Okay, let's go with another question. Let's see. Okay, good. So, are there any genres or games that you don't like or you don't play often? Why not? Entonces, ¿cuáles son los tipos de juegos que no te gustan o que de pronto no juegas seguido? ¿Y por qué no? ¿Mm? Adelante, ingeniera Dana. I don't like the super violent video games like Grand Theft Auto or anything. Okay. This genre. Okay, yes, I get it. For example, as I was saying, in my house, my boyfriend, he plays FIFA and he plays a game called The Walking Dead. Mm. And I don't really like that kind of games because I think they are maybe too violent. Entonces, para mí son muy violentos, too violent, right? And sometimes are too difficult. Too difficult. A veces se me hacen muy difíciles. The coordination is problematic for me. So the coordination is complicated, so I try to play easier video games, right? Okay, let's go with another question. Let's see. Okay, so do you like to play competitively or for fun? So do you compete or just to relieve stress? Entonces, ¿eres muy competitivo para jugar cuando juegas o solo por como por diversión, por pasar el rato? What do you guys think? Adelante, ingeniera Dana. Construcción, aprendí muchas cosas, a pintar, a picar, las rejas, video games like Super Mario Bros. Toda esa vaina. And I just play for fun. Okay, I understood like Mario Bros. Yes. Yes, I do play easy games like Super Mario Bros. Or Tetris, and so I play just for fun. Okay, yes. So there is a game. I don't know, maybe you have seen it. There is a game called like Mario Party. I don't know if you have seen it. Mario Party. And this one you can play it on Nintendo and you have like multiplayer. Entonces hay como diferentes jugadores. Es multiplayer, one player or multiplayer. Cuando es one player, it's just one person. And multiplayer, different people playing, right? So this, I remember that with my family and my sisters-in-law, mis cuñadas,
I used to play this, and they were very competitive. My family is very competitive. Not me. I don't really, I'm not very competitive with video games. So for me, it was just relax and have fun. Like that, I divertirme. But my family, they really were very competitive and trying to win at all costs, tratando de ganar a todo costo. So there are some games where you feel a little bit more competitive than others. Hay unos juegos en los que de pronto te sientes más competitivo que otros, right? Okay, so let's see here. Let's check the another question. Let's see. Okay, so this is our question. What's the worst game you've ever played? ¿Cuál es el peor juego que has jugado? What's the worst game you've ever played? Adelante, ingeniera Dana. The worst game that I played would there is a high sexualization for the woman. Okay. Why was very bad? Por qué fue tan mal? Why? Because there is a super violent video game and I hate the high sexualization for the woman. Oh, yes. Oh, okay. Yes. Oh, that's another topic. When you pay for games. Hay gente que gasta mucho dinero, digamos, cuando hace upgrades, cuando hace actualizaciones o cuando, digamos, quiere comprar alguna mejora en los juegos. Entonces, pues, quisiera saber, do you guys would pay for something on video games? ¿Ustedes pagarían, digamos, alguna mejora o algo dentro de un videojuego? ¿O lo han hecho? ¿Han pagado algo dentro de un videojuego? Have you ever paid something in a video game? Adelante, ingeniera Dana. Thank you. I pay in Call of Duty for equipment and for a pass of battle and for a custom a skin. Oh yes, skins are very popular when you can change the like the clothes or the visuals of your character. Yes, the skins. Okay, thank you very much. That was great. So I'm Adelante, discúlpame, profe. También el ingeniero Diego desea participar, entonces adelante, ingeniero, por favor. see. Okay, thank you. Yes, I paid in some times for a first person game uh, Okay. for new skins and new availabilities. Oh, okay. And what game? What game were you playing? The game is Free Fire. Oh, yes, very popular. Free Fire is very popular. Yes. And you have different skins and obviously different like upgrades and abilities. So, yeah. Okay. Good guys. So, anybody else has paid for something in a game? Somebody else? Okay, no problem. Now, let's check our next question. Let's see.
Okay, here we have what's your favorite game genre? So, what's the favorite type of game that you like? Tenemos diferentes tipos de juegos, ¿no? Tenemos shooting, de disparar, tenemos adventure, que es parecido a Mario Bros. Tenemos strategy, juegos de estrategia, we have story games, tenemos juegos de seguir una historia, well, we have different kinds of games. My favorites are like maybe fantasy and fighting games, los juegos de pelea. I remember that I used to play Mortal Kombat and I used to play the King of Fighter. Yes, and Mortal Kombat, especially Mortal Kombat. Those are my favorites. So now, what about you guys? What's your favorite game genre? Adelante, ingeniera Dana. My favorite game genre are adventure, like games like Super Mario Bros. Or Crash Bandicoot. Okay, yes, well, Mario Bros is very popular, yes. Most of the people, we love Mario. Most of the people love Mario Brothers. Very good. Okay. What about maybe Diego? What's your favorite? My favorite games is from strategy and survivor and Oh, first person guns. okay. Survival games. Very good. Los de supervivencia. Those are great. I think they're very interesting. I'm not very good with those games. Sometimes are complicated for me, but the story is very, very interesting. Okay, guys, good. Now, let's check. Let's have another question. Let's see. Okay, good. So we have, what's your favorite video game? So, well, in my case, favorite, I would say Super Mario. It's like the best. Or this is a very vintage game. Hay un juego que es súper viejito. It's old. But I remember it's something like circus circus video game. Like circus video game. This video game is really old. Es un juego súper viejito, but it was very funny. I played when I was a kid. Lo jugué cuando era muy pequeñita. Han pasado años. But I think this was very cute and very easy. Era como que sería muy fácil, pero luego iban, iban subiendo como el nivel de dificultad, right? So I love this game. This one would be my favorite. Now, let's ask you guys. Let's see. So, what's your favorite video game? For example, Diego, tell me what's your favorite. Adelante, ingeniera Dana. Okay, Dana, let's see. My favorite game is Crash Bandicoot or Nintendo 64. And Ingeniera, no le estamos escuchando muy bien. Se escucha una interferencia. I think you said Call of Duty. Creo que dijiste Call of Duty, ¿cierto? Okay, yes, okay, Call of Duty, very popular as well. Good. And somebody else? ¿Alguien más? Adelante, ingeniero Diego. Okay, thank you. Currently, my favorite video game, no, cell
fun game is Free Fire, but in the childhood, en mi niñez, was Super Nintendo. All the games of Super Nintendo. Yes, I remember Super Nintendo. Okay, very good. Excellent. Thank you very much, Diego. Yes, I used to play Super Nintendo when I was younger, and it was very, very, I don't know, very fun. It was very fun. Era muy, muy entretenido. Very entertaining. Okay, and well, now let's finish with one last question. Let's see. Okay, here we have, what features would you like to see in more games? ¿Qué otras mejoras, qué otros rasgos, qué otras características te gustaría ver en los videojuegos que de pronto no tengan o que de pronto no los veas muy seguido en los videojuegos? What are other things that you would like to see in games? I don't know, maybe for me, for example, I would like to have more, maybe fighting games, but with different story. Me gustaría tener como juegos de pelea, pero con una historia diferente. Porque siempre es como la historia del muchacho que salió del dojo, o digamos, como, es como una historia un poco cliché. So I would like to have more, a better story for fighting video games, for me. Now, what would you like to see? ¿Qué les gustaría ver a ustedes? Adelante, ingeniera Dana. Yes, I really like to see more technical scientific games where you can gain more. Lately, all the games are only about violence. Okay, okay, yeah. That's a good feature. That's a good improvement. Eso sería interesante de ver, right? Okay. Who else? What else? Ingeniero Diego, adelante, por favor. Okay, thank you. I like to see maybe change roles in the games, that the games can permit that we change the role. I don't know, a bad person, good person Oh, in the game, great. and Uh-huh. that the games can learn. I don't know, English. For example, one game that you can learn some words or phrases in English. It's so good. Okay. Yes, that is true. That's very good. That's very interesting. It's like changing, que tú puedes ser un momento el héroe, pero luego puedes volver a jugar el juego, pero siendo el villano, being the villain. Cambiarlo acá, villain, right? Okay, that's great. Very good. So, what I recommend for learning English en video games, de pronto sé que ustedes ya obviamente lo sabrán, pero cuando hay juegos en línea, cuando de pronto hay juegos en los que hay obviamente partidas en línea, tenemos acá también muchos estudiantes que nos comentan que les ha tocado de pronto jugar con gente de otros países y siempre el idioma para comunicarse es inglés. Entonces, esa es una muy buena estrategia para empezar de pronto a lanzarse al agua un poco, hablando inglés. De pronto, obviamente hay gente alrededor del mundo que juega estos juegos en línea y cuando son, digamos, en grupo, cuando son obviamente en tiempo real, entonces hay la oportunidad de practicar el idioma con, digamos, con estos hablantes nativos que se conecten al juego, ¿listo? Esa sería como una muy buena estrategia y sí, yo pienso que debería haber un juego que no sea tan académico, ¿cierto? Porque generalmente como que los juegos tienden a ser un poco académicos cuando se trata de aprender, pero pues igual ya se está estudiando como la manera, se están
sacando diferentes juegos como para que haya más interacción. ¿Listo? So that would be the recommendation. And finally, well, just to finish and sum up a little, remember all the benefits and remember the positive impacts on your brain. Entonces, la idea es acá sacar obviamente siempre lo, digamos, lo mejor de los videojuegos y recuerden que pues pueden obviamente desarrollar estas habilidades jugando los videojuegos, right? We have multitasking, hacer varias cosas al mismo tiempo, critical thinking, pensamiento crítico, improve problem solving. Entonces, mejorar las habilidades de resolución de problemas, cuando los ponen en un conflicto o en una misión. Ability to track objects, la habilidad para rastrear los objetos, improves attention, mejora la atención, and improves memory, mejora la memoria. ¿Listo? So with this, I just wanted to let you know some benefits of video games, because in the past we had the idea of the negative impacts, but now we have positive impacts, okay? Entonces, esta es la conclusión, chicos, que encuentren un videojuego que les ayude a mejorar sus habilidades y si tienen la oportunidad, obviamente, de que pues puedan jugar en línea para que puedan de pronto interactuar y obviamente practicar inglés. ¿Listo? So, well, that's it for today. Thank you so much for coming. Thank you very much, Diego and Dana, for the participation. And thank you very much, Aciem, for the opportunity to have this space. Muchísimas gracias, especialmente Diego y Dana, por la participación. Y muchísimas gracias a Aciem por el espacio. Muchas gracias a usted, instructora Gloria Romero, por su valioso tiempo, por toda esta actividad que nos trajo para el día de hoy, por toda la explicación adicionalmente suministrada. Nos gustaría saber si de pronto es posible nos pueda compartir el material expuesto. Claro que sí, claro que sí. Perfecto, muchas gracias y a todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y nuevamente les queremos recordar que pueden ya hacer su inscripción para participar del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos que se realizará los días 26, 27 y 28 de abril. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestra instructora, nuestra docente Gloria Romero y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. Entonces, de esta manera daríamos por finalizada la sesión y muy feliz día para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Vale, hasta luego, Gracias, gracias. thank you. Thank you.